Sí, buenas. Vamos a esperar unos 3 minutos para... Bueno, nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, les decía, hay que fijarse, dice, como estos son la matriz de ventas según dos distribuidores y tres artículos que hay, ¿verdad? Entonces, aquí se proyecta que va a haber un aumento del 50%. Entonces hay que convertir ese 50%, sería una tasa, pero como es un aumento, sería el 100% de lo que hay más el 50%. A ver si me da, puedo escribir acá más rápido. No, no. Es decir, que sería el 50% de aumento, pero sería 100 más 50, ¿verdad? Por ciento. Entonces igual 150%. Ese es el cuidado que deben tener ahí, ¿verdad? De dividirlo entre 100. Esa tasa está a 1.5 y esa es la que van a multiplicar aquí, ¿verdad? Por la matriz dada. Entonces, ese producto de 1.5 por cada, el producto 1.5 por cada elemento de esa matriz, va a dar la matriz final y esa va a ser la cantidad de ventas, ¿verdad? Con un aumento del 50%. 1.5. Que no tengo un lápiz. Hay unos lápices para pantalla, pero no he encontrado. 1.5. Bien. ¿Está claro esto? Lick, ¿cree que lo puede volver a explicar? Es que hasta ahorita me conecté por la señal. Por favor. No, es lo mismo que esto fue lo último, o no estuve en la anterior, en la sesión anterior. Sí, sí estuve, pero como usted dijo a la 1:52, pero hasta ahorita no me daba muy bien el internet. No, pero esto lo terminamos. Este es el mismo ejemplo con el que terminamos. Ah, sí, es que como miré que agregó ahí 100 No, más no, 50. es porque como Es lo mismo. se me borró lo Ah, que había escrito, es lo mismo que escribí, pequeño lo había bueno. escrito acá. Muy bien. Sí, es porque lo borré cuando cambié, se me borró. Bueno, bueno, pasamos. Entonces quedó claro, ¿verdad? Entonces, como es aumento de 100%, de 50%, entonces se considera que hay un 100%, las cantidades actuales más 50, y eso se divide entre 100, saca la tasa 1.5, y eso se multiplica por la matriz dada, lo que nos va a dar la matriz con el 50% de aumento de ventas. Ahora, vamos a adición y sustracción de matrices. Entonces, dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse sumando o bien restando sus elementos correspondientes. Es decir, la suma de dos matrices A más B sería igual a la suma de los elementos A y J correspondientes más B y J. Es decir, eh, el, el elemento que tenga la posición 1, 1, primer renglón, primera columna, debe sumarse con el que tenga la misma posición de la otra matriz, ¿verdad? Es decir, primer renglón, primer columna. Por ejemplo, tenemos aquí la suma de estas dos matrices con estos elementos
nos piden hacer la suma. El resultado, el procedimiento sería este. ¿Y cómo se hace? Cada elemento que tenga los elementos que están en la misma posición se suman entre sí. 2 suma con 3, que está indicado acá, ¿verdad? El elemento primer renglón, primer columna, 2 suma con 3. 0 que está en el primer renglón, segunda columna, suma con el elemento de la otra matriz que está en la misma posición. Es decir, 0 va a sumar con 1, que está indicado acá. Esto por cuestión didáctica se muestra, ¿verdad? No, entonces, pues no es que tienen que hacerlo, bien se pueden saltar de hacerlo de un solo y llegar a la matriz final, ¿verdad? Que pidan. Menos 1, que está, es la tercera posición del primer renglón, suma con el mismo elemento 2, que está en la misma posición, pero en la otra matriz. Es decir, este con este, está indicado acá. Y así respectivamente los demás elementos. 3 suma con 2, se indica acá. 4, que está en el elemento en medio de los elementos, suma con 0 de la otra matriz porque está en la misma posición. 5 suma con menos 3, 5 más menos 3, ¿verdad? 1 más 3, es decir, 1 más 3, menos 2 más 2, y 3 y menos 4, es decir, los que están en los elementos de dos matrices que estén en la misma posición son los que suman entre sí, ¿verdad? Que aquí se indica, ¿verdad? Entonces, 2 más 3, ¿cuánto da? 5. 0 más 1 da 1, menos 1 más 2. Entonces, con la calculadora pueden directamente, leyes de signo menos 1 más 2 les va a dar 1 positivo. 3 más 2, 5. 4 más 0 da 4. 5 más negativo 3 equivale a 5 menos 3, 2 positivo. 1 más 3, 4. Menos 2 más 2 da 0, se eliminan. Y 3 más negativo 4 da negativo 1, ¿verdad? Porque suma dos números de diferentes signos, el resultado tiene el que tiene mayor valor absoluto, el de 4, ¿verdad? Que el valor absoluto es mayor, entonces corresponde el signo menos, ¿verdad? Y que con la calculadora directamente les va a dar el resultado, ¿verdad? Bien, entonces sería lo mismo para resta, ¿verdad? La resta de A menos B, en notación, indica que sería el elemento A sub ij de la matriz A menos el elemento B y J, es decir, el elemento correspondiente le resta el elemento correspondiente en posición de la otra matriz. Por ejemplo, tenemos acá esta matriz, sería de dos matrices de 2 por 3, resta. Entonces, 2, aquí ya no lo indican, ¿verdad? No indican como en el anterior hacen esta matriz, sino que ya lo hacen de una vez. Como se está restando, sería 2 resta. A 4 quedaría el negativo 2. 0 le resta 1, entonces 0 menos 1 quedaría menos 1. Y menos 1 menos 2, como son dos negativos, menos 1 menos 2, no, sería, aquí hay que tener cuidado con estos signos, ¿verdad? Menos 1 menos 2 equivaldría a decir menos 1, por eso es mejor escribirlo algunos, ¿verdad? Para no equivocarse, sería menos 1 menos 2, ¿verdad? Entonces habrían ahí dos signos seguidos, ¿verdad? Menos 1 menos 2. Esto sería igual a menos 1 más 2, aunque con la calculadora le va a dar directo si lo hacen bien, ¿verdad? Escriben todos los signos que son. Menos 1 más 2 daría 1 positivo, que es el elemento que se encuentra acá. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el signo menos, ¿verdad? Porque hay dos signos negativos de los números de las matrices y el negativo de resta. Entonces van a haber dos signos seguidos ahí. En eso hay que tener cuidado. O sea que el menos que va antes de la segunda matriz cambia todos los signos, ¿verdad? De la matriz. Sí, correcto. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? En la calculadora habría que escribir menos 1, ¿verdad? Menos 1, menos, así como lo puse acá, menos 2,
Y igual a uno positivo. Y en la calculadora le va a salir directo, ¿verdad? Si lo escriben correctamente, ¿verdad? Los signos. O sea que habría que escribir -1 menos -2 en la calculadora. Ya le da directo 1. Esos son los cuidados que hay que tener en resta. El siguiente, 3 resta con el correspondiente 2, ¿verdad? Quedaría 1, ¿verdad? 3 menos 2, 1. 4 le restaría 6. 4 menos 6 quedaría -2. Y 5 menos 1 quedaría 4. Entre dos positivos, si es mayor el primero, no hay problema. Donde hay que tener cuidado es con los negativos. Cuando haya negativos o cuando es menor el primero que el segundo, entre dos positivos. En eso hay que tener cuidado. Más que todo cuando el segundo es negativo. Pero es de escribirlo directamente en la calculadora. Yo, bueno, como ejemplo, las calculadoras Casio, yo lo escribiría menos para este caso, ¿verdad? Este que nos dio este que escribí acá. En la calculadora directamente escribiría menos, menos 2, así seguido, así aparecería en la pantalla. Por favor, oigo, hay un micrófono encendido, me lo pueden apagar. Provoca interferencia, por favor. Sí, ya se apagó. Bien, entonces así les va a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Directo se puede hacer así en una calculadora, ¿verdad? Están las teclas, ¿verdad? Muy bien, entonces con la resta siempre los cuidados, ¿verdad? Y más que todo, y la suma es menos problemas, ¿verdad? Bien, ahora, multiplicación de matrices. Ahora, en los casos anteriores, en suma y resta de dos matrices, de dos matrices, la condición es que deben tener el mismo tamaño ambas matrices, ¿verdad? Esa es la condición. O sea que aquí en este ejemplo de suma, esta matriz suma con la segunda, pero ambas son de 3 por 3, ¿verdad? Tienen 3 renglones, 3 columnas, perdón. Se pueden sumar. Y en este caso, también de resta, tenían el mismo tamaño, solo que otro tamaño. Este de 2 renglones por 3 columnas le restó otra matriz de 2 renglones y 3 columnas. Entonces la condición es deben tener el mismo tamaño para que se puedan sumar o restar dos matrices entre sí. En el siguiente tema, multiplicación de matrices, hay otras condiciones, ¿verdad? O sea, no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. O sea, dos matrices del mismo tamaño, el mismo número de renglones y columnas, se pueden multiplicar perfectamente, pero no es necesario. También pueden que sean de diferente tamaño, siempre que el número el número de columnas de la primer matriz que se multiplica sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y el resultado va a estar va a tener un tamaño dado por el número de filas de la primer matriz que se escribe por el número de columnas de la segunda matriz que se escribe. Aquí pegué esta imagen, ¿verdad? Entonces, que la condición para que dos matrices se puedan multiplicar es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, esta es una matriz de 3 por 2, 3 renglones, 2 columnas. Entonces, las columnas deben coincide con esta que tiene este tamaño, 2 renglones por 3 columnas. Y el tamaño de la matriz resultante va a estar dado por el número de filas de la primera matriz que multiplica por el número de columnas de la segunda matriz de 3 por 3. Entonces este lo visualiza. Aquí no doy resultados todavía. Lo que sí se da es los elementos, miren la posición, los elementos resultantes, C11, C12, C1, C21, C22, C23, C31, C32
C3, 3. Ejemplo. Este ejemplo es el caso más sencillo de producto en matrices. Es el producto de una matriz renglón por una matriz columna, siempre y cuando tengan el mismo número de elementos. El tamaño de esta matriz es 1 por 2. Pongo en rojo las columnas porque es el que veo ver que debe coincidir con el número de renglones, ¿verdad? De la otra matriz. Y B es de tamaño 2 por 1. 2 renglones, una columna, ¿verdad? Entonces se coinciden, ¿verdad? Entonces, como coinciden, se puede multiplicar. Aquí, entonces por eso lo escribo en rojo, ¿verdad? O sea que el número de columnas coincide. Entonces, como ambas matrices pueden multiplicar sus correspondientes elementos en orden de izquierda a derecha para elementos de renglón A y de arriba hacia abajo para elementos de columna B, entonces la matriz resultante va a ser de tamaño 1 por 1. Como el caso anterior salió de 3 por 3, ¿verdad? En este caso, la resultante es de 1 por 1, ¿verdad? Por favor, hay un micrófono encendido, ¿me lo pueden apagar? No hay problema. Tengan cuidado con el micrófono porque distorsiona a veces. Bien, entonces, ¿cómo se multiplican? Sería el primer elemento de la matriz renglón por el primer elemento de la matriz columna, es decir, 2, que es el primero de izquierda a derecha, por menos 3, el primero de la matriz columna, más, es decir, sería la suma en este caso, más 5 por 2, el segundo elemento de la matriz renglón, por el segundo elemento de la matriz columna, 5 por 2. Entonces, la suma de estos dos resultados, aquí da menos 6 más 10, va a dar 4. Entonces, el resultado, como es una matriz de 1 por 1, se puede escribir sin necesidad de ponerlo entre corchetes, ¿verdad? La matriz de 1 por 1 se puede poner sin corchetes, o bien lo pueden poner entre corchetes, ¿verdad? Eso no importa cuándo es de 1 por 1, ¿verdad? Entonces este sería el resultado. Son equivalentes, los dos son válidos cuando es de 1 por 1. Este es el caso más sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedería si yo les hubiera dado, que B hubiera tenido otro elemento acá? 5. Si hubiera podido multiplicar, si hubiera tenido acá otro elemento. Si hubiera tenido, no, porque esto hubiera quedado con un valor de 3, ¿verdad? No se hubiera podido multiplicar. Si le sale un ejemplo así, entonces dice no se puede y ahí lo contestan, ¿verdad? Si en caso que les pusiera, saliera en la guía, entonces no se puede hacer y ahí lo dejan, ¿verdad? Porque, y la justificación no coincide, porque no coincide el número de columnas del primero con el número de filas o renglones del segundo. Ok. Otro ejemplo. Licenciado, Hola. licenciado, cuando está así, que no es lo mismo la columna con el renglón, entonces no se hace el ejercicio. No se hace, solo escriben, no procede, no procede. Ah, ok. Ahora, recomiendo, estos ejercicios tal vez difíciles no son, pero son tediosos, pónganse con tiempo, ¿verdad? Porque llegan a ser largos, ¿verdad? O sea, las operaciones que se aplican son suma, resta, multiplicación, división prácticamente. Pero como son entre matrices, entonces pueden llevar más tiempo. Y cada tema más adelante se va complicando, ¿verdad? Entonces, esto es de las operaciones de multiplicación que deben manejar, ¿verdad? Preocuparse en manejarlo bien, porque
Si no manejan bien esto, les va a dar problemas los otros temas que, bueno, en este queda, hay otro tema que lleva más procedimiento, que hoy lo vamos a ver. Bueno, otro ejemplo, dice, multiplique matriz A, que tiene estos elementos, son dos renglones por tres columnas, por la matriz B, que tiene tres renglones por dos columnas. Es decir, dos renglones por tres columnas, aquí lo indico, por tres renglones por dos columnas. Como el número de renglones del primero coincide con el número de, perdón, el número de columnas del primero coincide con el número de renglones de la segunda matriz, se puede multiplicar. Y la matriz resultante va a estar dado por esto, ¿verdad? Va a ser de 2 por 2. Ahora aquí hay que tener cuidado, dice. Se procede a multiplicar cada elemento de renglones de A por cada elemento de columna de B. Link. Sí, diga. Y si estuvieran a la inversa, primero las columnas. Ah, ahí también se hubieran podido multiplicar. Ajá. En este caso sí, se hubieran podido. Pero en otros casos no se hubiera podido, ¿verdad? No siempre. Entonces, multiplicamos. Sería cada renglón de la primer matriz por cada columna de la segunda matriz. Y ese producto, la suma de los productos, ¿verdad? De cada renglón por cada columna va a dar un elemento de la nueva matriz. Por ejemplo, el producto de renglón 1, de este renglón, por la primer columna, va a dar el elemento 1 sub 1 de la matriz resultante. Entonces, ¿cómo se multiplica, verdad? Sería 3 por 10, en el orden, se suman en los productos de cada elemento, ¿verdad? Aquí no es el correspondiente, sino que en el orden sería 3, que es el primero de este renglón, por 10, que es el segundo, que es el primero de la columna, más el segundo del renglón por el segundo de la columna, que es 8. El tercero de renglón por el tercero de la columna, 6. Entonces se van separando. Yo lo puse en colores para diferenciarlo. Estos son los cuidados, por eso llega a ser tedioso estos problemas, ¿verdad? Entonces por eso pónganse con tiempo, porque si se hacen un día antes, les aseguro que no se van a poner que, se van a ofuscar, porque se vuelven largos estos procedimientos y hacerlo en menos tiempo, entonces con tiempo vayan haciendo. Lo mismo entonces, el producto del primer renglón por la primera columna del segundo va a dar el elemento 1 sub 1 de la matriz resultante. Y lo pongo en rojo acá. Ahora, el primer renglón por la segunda columna va a dar el elemento 1 sub 2, ¿verdad? Que aquí abajo lo estoy indicando. ¿Cuál sería? 3 por 12. Ya vamos con este, ¿verdad? Ahora sería primer renglón, segunda columna sería 3 por 12 más 2 por 7 más 4 por 5, que lo indico aquí en azul, ¿verdad? Y así procedemos, ¿verdad? Porque ya sabemos, debemos tener qué tamaño es de 2 por 2, es decir, solo va a tener dos renglones, dos columnas. Ya aquí al escribir los tamaños podemos determinar qué tamaño va a tener la matriz resultante sin operar, ¿verdad? Entonces, después, cuando terminamos de multiplicar este primer renglón por todas las columnas, seguimos multiplicando el segundo renglón. El segundo renglón por la primera columna nos va a dar el elemento 2, 1, 1, ¿verdad? Que aquí lo pongo en palabras. El segundo renglón por columna de B del segunda matriz daré el elemento C21, ¿verdad? C21, que lo pongo en verde. Entonces sería el producto, la suma de los productos de cada elemento, 2 por 10, 5 por 8, más 1 por 6. Si lo pongo en verde, esto me da
66. Ustedes después comprueban. Cuando ya hemos multiplicado el segundo renglón por la primera columna, procedemos a multiplicar siempre el segundo renglón por la segunda columna, que es lo pongo en negro acá, ¿verdad? Sería, y lo escribo acá la definición, renglón 2 da el elemento C del 2, ¿verdad? Sería 2 por 12, 2 por 12, más 5 por 7, más 1 por 5, que daría elemento 64. Entonces, y esta sería la matriz resultante. Me gustaría duda ahorita porque esto deben tenerle bastante cuidado, ¿verdad? Con estos pasos, ¿verdad? Ahora, estos productos no necesariamente se tienen que hacer dentro de la matriz, se pueden hacer aparte y después ubicarlos ustedes en la respuesta, escribirlas aparte de los procedimientos, no necesariamente tienen que ir. Pero yo para ilustrar y para estar un poco parecido como lo tiene el libro de texto, lo expliqué así, ¿verdad? Entonces, este ya es un caso. El caso ya cuando tienen dos matrices de diferente tamaño, ¿verdad? Bien. No sé, preguntas, dudas de esto. Me gustaría, si hay dudas ahorita, con tiempo, porque después vamos viendo más temas que esto debe estar claro, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que cuando es una matriz renglón por una matriz columna, es más sencillo, va a dar un solo número, ¿verdad? Entonces, pero ya cambia con ya matrices que ya no son ni renglones ni columnas. No sé, ¿dudas de esto? Al momento de colocar los números, eso me causó dudas porque en el otro, como dice usted, es igual, el resto, o sea, no va a dar lo mismo, pero ya en este cambia. Es que como en el anterior, solo es una matriz renglón por una matriz Sí, columna. correcto. Entonces, ¿cuál es el tamaño? Una por una, ¿verdad? Por esta definición, Sí. ¿verdad? Como aquí en el ejemplo es uno acá y uno. Entonces va a dar un número, solo sería el producto la suma de los productos de cada elemento sumado, ¿verdad? Sería 2 por menos 3 más 5 por 2. Al final va a dar 4. Una matriz de 1 por 1. Pero en este caso ya no es matriz ni renglón ni columna, sino que ya tienen más de una renglón y una columna, los dos. Entonces, cada renglón, al multiplicarse por una columna, va a dar un elemento. Es decir, primer renglón por la primera columna de la DB, entonces se suman, ¿verdad? Igual que en el anterior, solo que aquí son más sencillas, son las más básicas, ¿verdad? Entonces, aquí dio un elemento que es la misma matriz, ¿verdad? Pero como aquí son varios renglones y varias columnas, entonces, cada producto de un renglón por una columna va a dar un valor, ¿verdad? Es decir, el producto de este renglón por esta columna da este elemento, 70, y por eso lo puse en rojo. Es decir, 3 por 10 más 2 por 8 más 4 por 6. Ustedes al comprobar debe dar 70. Hoy sí, ya le entendí, Sí. gracias. Y Ya sé cómo es. Sí, entonces, y tener cuidado con la posición, ¿verdad? Que en la posición del renglón que multiplica por la posición de la columna que multiplica va a dar la posición de ese elemento. Es decir, este rojo, como es primer renglón por primer columna, da el elemento 1, 1. Acá, ¿verdad? O sea que en la posición del renglón y la posición de la columna de las dos matrices que multiplican da la posición del nuevo elemento de la matriz resultante, ¿verdad? Espero que me explique. Esto hay que tenerle cuidado y practicar, ¿verdad? Por eso les digo, vayan practicando con tiempo, haciéndolos con tiempo, ¿verdad? Porque sí, son un poco tediosos. Y eso que antes, hace
Más bien esto, las guías ahora se dan menos de lo que antes se daban más, mucho más ejercicios de lo que yo voy a dejar, ¿verdad? Cuando inicié, ¿verdad? Ya he Lee, ido cambiando. Ajá, sí, diga. este va a quedar, este nos va a mandar la grabación como el otro. Sí, sí, todas las Ah, presentaciones van a quedar. Y como aquí no, ok, lo que ustedes deben tener a mano es un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Claro, ahora, cada matriz, cada ejercicio son diferentes elementos, van a variar, ¿verdad? Aquí, este ejemplo no solo hay positivos, pero pueden, en otros van a haber elementos negativos, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados que deben tener. Bien, bueno, continúo, ¿verdad? Si no hay más dudas, sí, muy bien. Espero que se haya entendido. Si no hay dudas, entonces voy a continuar. Pero me detengo acá porque sí, esto es importante tenerlo presente. Estos ejercicios, sí, yo sé que son tediosos. Van a ser tediosos ya las guías porque son varios, ¿verdad? Bueno, aquí se me... Bueno, en general dice, si C es igual a A por B, el elemento C y J de la matriz del producto C se obtiene multiplicando el iésimo renglón de A por la jésima columna de B, es decir, lo que estaba explicando anteriormente. Otro ejemplo, ¿verdad? Miren, y este es un poquito distinto. Dice, el ejemplo sean A igual una matriz de 2 por 2 y B una matriz de 2 por 3, ¿verdad? Entonces, se puede multiplicar porque el elemento, el número de las columnas del primero coincide con el número de la fila de la segunda matriz. Se puede multiplicar, está escrito, lo que dije aquí está escrito. Entonces la matriz resultante será de tamaño 2 por 3, es decir, filas del primero por las columnas del segundo. Ese va a ser, la resultante va a ser de 2 por 3. Entonces el producto de renglón 1 por columna 1 va a dar el elemento 1, 1 sub 1, del primer renglón, primer columna. Entonces se escribe acá, ¿verdad? 2, es decir, 2, este renglón por esta columna sería 2 por 3 más 3 por 2. Entonces, este resultado me va a dar 12, que es el elemento 1, 1. Continuando, este renglón ya multiplicamos por la primera columna, continuamos, ahora pasamos a multiplicar primer renglón por segunda columna, que está escrito acá, sería 2 por 1 más 3 por menos 3, ya que hay un negativo, ¿verdad? Entonces sería 2 menos 9 menos 7, daría acá. Aquí está el elemento, que es el producto del primer renglón. Por columna 2 da elemento segundo 2. Primer renglón, segunda columna. Como este tiene 3 columnas, continuamos, ¿verdad? Sería primer renglón por tercer columna. Sería 2 por 0, que está indicado acá, más 3 por 4, que está indicado acá. Esto daría 0. No vayan a equivocarse, que a veces ponen 2 por 0 y ponen 2 más 8 y ahí ya se equivocaron. Tengan cuidado, ¿verdad? Que a veces por la prisa se ponen números que no y les da mal resultado, ¿verdad? Claro, yo todos los procedimientos los evalúo, ¿verdad? No, cuando hay equivocaciones no es que va a tener malo todo el problema, ahí le voy a restar, si solo se equivoca un elemento va a tener proporcional, ¿verdad? En el puntaje. Entonces ya terminamos de multiplicar primer renglón por columna 3, ¿verdad? Entonces, cuando ya terminamos de multiplicar primer renglón por todas las columnas, continuamos con el siguiente renglón, que sería esta parte, ¿verdad? O sea que aquí lo voy a separar del primer renglón, estos primeros 3 elementos, estos que sacamos acá, y ahora vamos con la segunda columna. ¿Ve? Segundo renglón. Entonces, segundo renglón por columna 1 sería 4 por 1, no, perdón, estaría indicado acá, sería 4 por 3, primer renglón, primer columna,
segundo renglón, primer columna, sería 4 por 3 más 1 por 2. El producto segundo renglón por columna 2 dará el elemento C22. El producto anterior da 14, que lo pongo en morado. Este que lo pongo en marrón, ¿verdad? Sería el segundo renglón por segunda columna. Sería 4 por 1 más 1 por menos 3. Que esto al final me daría 4 menos 3, 1, ¿verdad? El elemento 2, 2, segundo renglón, segunda columna. Y por último, segundo renglón por tercer columna, que sería el elemento 2, 3, que sale del producto de segundo renglón por segunda columna. Es decir, la posición del elemento la da la posición de la renglón y columnas que se multiplican. Sería 4 por 0 más 1 por 4. Esto da 0 más 4, 4. Y aquí ya tenemos la matriz resultante, ¿verdad? Bien. Entonces, esto son los ejemplos, ¿verdad? Ya en menos de un minuto me indica acá, ¿verdad? Bueno, si hay dudas de esto, miren que el procedimiento solo es los cuidados que hay que tener y los signos cuando aparecen negativos. O sea, que es la suma de los productos de cada elemento del renglón por la columna, de los elementos correspondientes. Ahora, la multiplicación de matrices no es conmutativa. La suma sí se puede cambiar la posición y va a dar el mismo resultado, pero en producto de matrices no va a dar lo mismo. Nos vamos a quedar por acá. ¿Qué horas son las? Está sacándome. Bueno, nos miraríamos a las 2:43.